¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 18 hasta el 21. Está bien, hoy va a ser la primera parte, dentro de 2 domingos va a ser la segunda. El título del sermón es La llenura del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Como siempre le pido, mantenga su Biblia ahí abierta en el texto de hoy. Y para arrancar, pensaba esta semana que es algo muy común en todos los creyentes, es algo muy común desde el comienzo de la vida cristiana, el deseo de obedecer a la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos. Es algo que desde el comienzo, ya cuando arrancamos, desde que arrancamos la vida cristiana pasa así, ¿no? Empezamos, cuando comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, cuando entendemos el amor del Padre al enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar, se produce en nosotros una profunda gratitud que nos motiva a amar a Dios y entonces a guardar, a obedecer sus mandamientos. Pero también es necesario reconocer que así como desde el comienzo se empieza a generar este deseo por querer obedecer a Dios, también aparte de esto empezamos a notar de que aunque hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, ocasional y en algunas situaciones empezamos nuevamente a seguir pecando y volvemos a tener caídas y generalmente en cada pecado que cometemos se genera un dolor, nos sentimos mal cuando pecamos. Y a medida que va pasando el tiempo y vamos avanzando y vamos conociendo más de la voluntad de Dios, más de la palabra de Dios y vemos nuestros pecados, las palabras de Romanos capítulo 7, versículo 24 se vuelven como más significado para nosotros, ¿no? Cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Empezamos a sentirnos de esta manera. Nos sentimos que, como decía el apóstol, el bien que ahora conozco no hago y lo malo que sé que no tengo que hacer, eso hago. Y estamos en esa tensión. Y se empieza a sentir lo que llamamos la lucha contra el pecado. Y aunque aprendemos aunque ya el Señor triunfó, sabemos y ahora aprendemos también que vamos a tener una batalla contra la carne y los restos del pecado que todavía están en nosotros hasta el último de nuestros días en la tierra. Sabemos que va a pasar eso. Nos duele, nos ponemos mal por haber la lucha con el pecado, pero sabemos que va a ser así hasta el final. De hecho, en su momento hemos visto, cuando se nos ha predicado Isaías sobre esto, que justamente hubo una evidencia de ser cristiano que es la lucha contra el pecado. Entonces, pensando en todo esto, toda esta introducción, la pregunta que me hago para comenzar hoy es en torno a esta idea. ¿Cómo lograr vivir una vida cristiana plena en la que por lo general podemos cumplir con la voluntad de Dios y no dar lugar al pecado? ¿Cómo podemos? Deseamos de corazón hacer la voluntad de Dios, muchas veces pecamos. ¿Cómo hacemos para ir viviendo
una vida no, digamos, totalmente perfecta, porque es imposible, pero sí una vida en la cual se vea que realmente podamos obedecer la voluntad de Dios y podemos tener victoria generalmente sobre el pecado. Bueno, creo que justamente el texto de hoy, y por eso me pareció bueno volver a recordarlo, nos va a dar la respuesta. Es muy importante este texto de hoy para poder encontrar la clave para vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana exitosa. Exitosa no en el sentido de éxito, de fama, sino exitosa en la lucha contra el pecado. Exitosa en el hecho de crecer en santidad. En ese sentido es exitosa. Entonces, como te decía, así como para alcanzar la salvación fue necesario comprender la obra de Cristo por nosotros, para poder ahora avanzar en una vida plena cristiana, necesitas comprender la obra del Espíritu en nosotros. Para salvación fue necesario saber lo que Cristo hizo por vos. Para crecer en santidad necesitas saber lo que el Espíritu Santo quiere hacer en vos. Y los efesios lamentablemente tenían que recordar, y por eso aquí el apóstol les escribe, tenían que recordar que para desarrollar esa vida cristiana de una manera plena, no podían hacerlo con atajos, no había forma de hacerlo de una manera con atajos, sino que se requería una búsqueda diaria y continua del control del Espíritu. Y para los creyentes en la actualidad la meta es la misma. Y el cuidado que tenemos que prestar también tiene que ser el mismo, de no querer buscar atajos, porque no existen los atajos. No se puede pretender cumplir con los mandamientos de Dios por medio de experiencias místicas o momentáneas. Se necesita un esfuerzo cotidiano con los recursos que el Señor te ha dado como creyente. De esa manera vas a lograr disfrutar de una vida cristiana plena. ¿Cómo? Realmente siendo lleno del Espíritu Santo. Y hoy es un poco esto lo que vamos a hablar. El tema del sermón es: los creyentes deben estar llenos del Espíritu para vivir una vida cristiana plena. Los creyentes deben estar llenos del Espíritu para vivir una vida cristiana plena. ¿Cómo lo pueden lograr? Tal vez es la pregunta. ¿Cómo puedo lograrlo? Bueno, la palabra nos muestra 3 claves que nos ayudan a entender el proceso para así entonces poder vivirlo. De estas 3 claves, hoy vamos a ver solamente las 2 primeras y el próximo sermón va a ser para ver la tercera. Por razones de tiempo solamente vamos a enfocarnos en las 2 primeras claves. La primera de las claves se encuentran en la primera parte del versículo 18. Dice, para comenzar el versículo 18, ¿qué dice ahí? Da una advertencia, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y seguramente, ¿no? Tal vez los que no han escuchado este pasaje, tal vez empiezan con una duda, porque dice, bueno, si el pasaje está hablando de la importancia de ser lleno del Espíritu Santo para vivir una vida plena, entonces tal vez alguno diga, ¿qué tiene que ver el vino con la llenura del Espíritu Santo? Me dijiste que íbamos a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo, entonces ¿por qué el texto empieza a hablar sobre de no tomar o no de no embriagarse? ¿Por qué el mandamiento de no embriagarse va a tener una relación con el hecho de ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, para poder responder esa pregunta es sumamente importante poder entender el momento histórico cuando se escribe la epístola y entender la vida que estaban llevando adelante a los que recibieron la carta, allí a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Necesitamos entender eso y vamos a revisar un poco eso para entonces poder entender cuál es la relación que aquí hay en esta primera clave. Podemos entender y podemos observar, si estudiamos un poco la historia de aquella época, que buena parte de la iglesia en Éfeso estaba compuesta por gentiles, o sea, personas de un origen no judío y que venían justamente de un contexto pagano. Ellos adoraban a muchos dioses allí en Éfeso. Y uno de los dioses que
se adoraba allí en Éfeso se llamaba Dioniso o también Dionisio, que los romanos lo conocían como el dios Baco. Era el mismo, solamente que los efesios, o sea, los griegos, los de la cultura griega lo llamaban Dionisio y los romanos lo llamaban Baco. Alrededor de este dios, tenían muchos otros más, pero alrededor de este se había desarrollado un ritual por lo cual los seres humanos supuestamente podían elevar un nivel de conciencia mucho más allá de lo natural, de lo normal. Eso es lo que ellos decían. En la experiencia que tenían ellos mística allí en sus cultos, que constaba de música disonante y media alocada y de danzas así medias locas y perversión sexual. De hecho, las sacerdotisas de ese culto eran prostitutas. También durante ese culto se destacaba también el beber grandes cantidades de vino, mucha cantidad. ¿Está bien? En esa época, para embriagarse, el vino que se utilizaba tenía muy poca gradación alcohólica, entonces para realmente embriagarse tenían que tomar mucho. Así, viste, como cuando tenía mucho calor, tomaban mucha agua, así litros y litros, así tenían que tomar. Y esto generaba entonces que claramente al ser afectados por el alcohol, por este vino, perdían más la noción de su conciencia y entonces se entregaban a hacer cualquier cosa. Y para ellos eso era como elevar su conciencia a un estado más alto. De ahí entonces que a Dionisio o a Baco se lo denominaba el dios del vino, porque justamente en sus cultos se tomaban todo, como decimos nosotros, hasta el agua de los jarrones, se tomaban un montón, por eso era considerado el dios del vino. De hecho, a los cultos desenfrenados que ellos hacían se les llamaba bacanales, justamente del dios Baco, que es una palabra que hoy todavía se utiliza para hablar sobre las fiestas así medio alocadas. Este es precisamente el tipo de culto pagano, cual, si ustedes entendieron el contexto de las personas, los efesios que venían de estos cultos sabían de esto, conocían de esto, de este contexto, porque es lo que habían hecho por un montón de años. Muchos de los creyentes ahí en Éfeso habían estado involucrados antes de su conversión con eso. La exhortación entonces para ellos es a no buscar a través del vino la forma de acercarse más a Dios, ya que eso era un error. Recuerden, para ellos eso era una forma de buscar a sus dioses. Entonces tal vez estaban empezando a pensar que por medio del vino podían lograr también conectarse con Dios de una manera más alta. Para nosotros hoy es una locura, pero para ellos era bien claro esto. Por eso es la exhortación para ellos eso. Él está diciendo con esta exhortación, no solo que no lo iban a lograr, no van a lograr conectarse con Dios por medio de tomar vino, sino también les recuerda y les hace hablar que no era la voluntad de Dios que se emborracharan. Ambas cosas, o sea, por medio de esta exhortación está diciendo, no van a lograr conectarse con Dios si ustedes pensaban que lo iban a hacer por medio de tomarse como hacían antes, pero también quiero que sepan de que no es la voluntad de Dios que lo hagan, que se emborrachen. Hay un proverbio que es el que más nos ayuda para entender. Acá habla de una manera poética, pero el que mejor nos ayuda a poder entender que Dios nos agrada de que nos embriaguemos es el Proverbio capítulo 23. Hace muchos años atrás había escrito una canción con este texto. Dice, para los que se detienen mucho en el vino, acuérdense que acá está hablando de forma poética, para los que se emborrachan, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron mas no me dolió, me azotaron mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volverá a buscar. La adicción que genera el vino es terrible. Por eso dice, no mires, no te dejes tentar, porque te va a generar una adicción. Sé cuidadoso. Y de acuerdo entonces a esta exhortación
de pensar que el vino no iba a ser una forma, un aditivo, un atajo para llegar a Dios, es que aquí tenemos la primera clave para comprender cómo es la obra genuina del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no tiene relaciones con experiencias místicas ni con momentos especiales. No tiene que ver con que algo puntual te haga que conectes más con Dios o que te eleves más o que el Espíritu Santo haga como un mayor control en tu vida. No se logra de esa manera. Esa es la primera clave, la que el texto nos está dando. Si no consideras esto, no vas a poder vivir una vida cristiana plena. Te vas a equivocar, vas a decir, creo que ahora estoy lleno del Espíritu Santo, pero después, cuando pase el tiempo, te vas a dar cuenta, no estaba lleno del Espíritu Santo. No tenés que buscar ningún tipo de ayuda especial para obtener la llenura del Espíritu Santo. Así como el vino no iba a lograr que los efesios tuvieran una experiencia espiritual tan alta, sino que, como dice nuestro texto, solo va a traer disolución. O sea, ¿qué disolución? Un desenfreno emocional. De la misma manera tenemos que tener en cuenta que no hay nada místico, como tampoco ningún proceso instantáneo que permita que nuestra vida sea llena del Espíritu Santo. No ocurre de esa manera. No ocurre así. No depende tampoco de la obra de alguna persona, sino que tiene que ver con procesos en la vida de los creyentes del Espíritu Santo con Él. O sea, si vos querés ser lleno del Espíritu Santo, lo vas a lograr en una búsqueda diaria tuya personal. No lo vas a lograr porque otro intervenga en vos. Yo no puedo llenarte del Espíritu. No se trata de un momento de éxtasis espiritual o de emociones descontroladas. Hoy es muy común ver cosas así raras, diciendo supuestamente que ahí están siendo llenos del Espíritu. Eso no es así. Tenemos algunos textos ahí citados para observar que no ocurrió nada raro con los hermanos. Podemos leer uno, por ejemplo. Entonces, dice Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Nada más. ¿Qué pasó cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Empezó a moverse así como loco? ¿Le agarró espíritu de risa? No, habló. Nada más. Ninguna cosa desenfrenada o rara. Fíjense, Hechos capítulo 4, versículo 31. Algunos también acá nuevamente utilizan mal. Dicen, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Claramente ahí se estaba mostrando una obra del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Nuevamente, nada raro. No es que el Espíritu Santo los tomó y empezaron todos a gritar y a descontrolarse. ¿Qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Veamos a otro hombre. Hechos capítulo 6, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Qué hacía? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. No hacía nada raro, estaba haciendo milagros. Pero no estaba haciendo nada descontrolado. No estaba haciendo nada que alguno dijera, ¿qué está haciendo este muchacho? No, sencillo, se podía entender lo que estaba haciendo. Toda clase de experiencias raras, emocionales, no pueden confirmarse entonces como la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que no sirven para dar éxito en tu vida cristiana. Por eso no te lleva a una vida plena. Porque no es obrar del Espíritu Santo. No podés lograr tener una vida cristiana que honra a Dios por alguna experiencia emocional. Ni tampoco alguien te la puede otorgar. Ni el pastor más santo, ni el más usado por Dios va a lograr que por imponerte las manos el Espíritu Santo te va a llenar. No se trata de eso. No es así. ¿Por qué? Porque la obra de llenar al Espíritu Santo, vamos a ver que es una obra personal, en tu trato personal y diario con Dios. No hay atajos. No es decir, bueno, yo
no soy muy obediente a Dios. Bueno, pastor, óreme y así voy a empezar a ser obediente. No se logra así. Sería genial si fuera así, pero no es así. Lamentablemente es muy común que muchas congregaciones hoy les aseguran a las personas que pueden obtener una experiencia sobrenatural al ofrecerle algo, ¿no? Algo supuestamente místico, ¿no? O algo, una cosita, una otra cosa que supuestamente te hace como elevarte más. O también hay líderes que te prometen, ¿no? Decir, bueno, vení, voy a orar y una unción especial supuestamente te va a ser otorgada, como si esos hombres fueran, ¿no?, sobreiluminados, como unos superhombres que tuvieran un nivel sobrenatural más alto que el resto de la congregación. No existe eso. No existe. Y debemos, hermanos, humildemente orar a Dios pidiendo misericordia por todos aquellos que aún son hermanos genuinos, pero que están realmente confundidos, porque sufren, porque los convencen de que así van a poder vencer al pecado y después que salen de ese momento y que creen que van a poder ahora, ¿no? Salen cantando como Dios, yo saltaré los muros, y al otro día se dan contra la pared del pecado porque no logran vencerlo así. Sería genial, pero no es así. Por eso pidamos al Señor que tenga misericordia de estas enseñanzas erróneas. Pero también me gustaría reflexionar con vos, con lo que vimos hasta acá. Me gustaría que pensemos juntos. ¿Te das cuenta que ser lleno del Espíritu Santo no es algo que se logre de un momento a otro? No es algo así. Es importante que siempre lo recuerdes. Que la vida cristiana es una vida que es por gracia, pero en la cual nos esforzamos. Y mi otra pregunta es, ¿ves que no tenés que poner tu confianza en experiencias emocionales? Porque tal vez te pueda estar engañando a vos mismo. Esas no te sirven para confirmar si estás lleno del Espíritu Santo. No podés confiar con tus emociones, no podés confiar en tu corazón porque te engaña. Y a veces te crees que estás re lleno del Espíritu Santo y después no termina siendo así. Pero veamos también la segunda clave, donde quiero pararme un poquito más de tiempo hoy. La segunda clave la encontramos en la segunda parte del versículo 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la segunda clave de hoy es que ser lleno del Espíritu es una obra espiritual continua y en progreso. Así como dijimos que ser lleno del Espíritu Santo no era algo momentáneo o místico, podemos asegurar por medio de nuestro texto que ser lleno del Espíritu es una obra espiritual continua y en progreso. Así dice nuestro texto aquí, antes bien ser lleno del Espíritu. Como un contraste a lo anterior hablaba de no ver algo como un aditivo espiritual. Ahora notamos que se anima a cada creyente a buscar con esfuerzo un obrar genuino del Espíritu. Porque este es el punto a considerar, que en muchos contextos cristianos se malutiliza y se malenseña la obra espiritual. No por eso es que debemos descartar que el Espíritu Santo es el que obra nuestra vida. Debemos comprender que el Espíritu Santo obra nuestra vida, pero debemos comprender bien cómo trabaja. ¿Se entiende? Porque si no podemos correr el riesgo de pensar que el Espíritu Santo no está y está mal. Es necesario comprender bien esto. Si revisamos el texto original, aquí el verbo para ser lleno es el verbo pleró, y es un verbo conjugado, ¿no? Como una conjugación que es, digamos, está puesto como un verbo imperativo, presente, pasivo. Si vos tuvieras ahí una Biblia de estudio, vas a encontrar que te va a hablar que es un verbo que está en imperativo,
es presente y también pasivo. Y voy a decir, bueno, ¿qué importa eso? Sí, tiene mucha importancia. ¿Por qué tiene importancia? Bueno, ¿qué quiere decir? Para que vos puedas entender por qué es importante verlo. Se trata de una obra a ser muy considerada, tiene que ser muy interesado en los creyentes en esto, por eso se nos dice imperativo. Ser lleno no es una recomendación, ser lleno aquí está en un modo imperativo, está ordenando que tenés que ser lleno. Y si te está ordenando, ¿qué está diciendo? Tienes que prestar mucha atención. Así que en ese sentido es el imperativo. Debe ser una obra que debe ser buscada continuamente, por eso está en presente, es como un presente continuo, es todo el tiempo. Y es también pasivo, te decía, es una obra en la que crecemos a medida que rendimos nuestra voluntad a Dios, por eso está en pasivo, porque es algo que el Espíritu va haciendo en vos. ¿Se entiende entonces? Imperativo de que tenés que prestarle mucha atención. Presente que tiene que ser buscado continuamente. Pasivo que es una obra que cada vez más va haciendo el Espíritu dentro tuyo. Un pastor, para decirlo de una manera literal a esto, lo decía de esta manera. El mandamiento sería, estén siendo llenos todo el tiempo. Esa sería la forma más segura de poder entender. ¿Está bien? Estén siendo llenos todo el tiempo. De esta forma entonces vemos la segunda clave de hoy. ¿Cuál es? Ser lleno del Espíritu es una obra espiritual de manera continua y que debe ir en progreso. De esta forma, entonces, vas a poder vivir una vida plena. Pero seguro que la pregunta que te vas a hacer con esto que estamos viendo, ¿no? Es, bueno, genial, tengo que ser lleno del Espíritu. Perfecto. Bueno, la pregunta es, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Genial, ahí dice que es la voluntad de Dios que yo sea lleno del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué consta ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, para entender qué es ser lleno del Espíritu Santo, primero lo que sería bueno definir es qué no es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Está bien? Creo que es importante que primero veamos qué no es y luego sí ver qué es. ¿Qué no es? Bueno, la llenura del Espíritu Santo no es una segunda obra posterior a la salvación que nos hace más cristianos. No es como una segunda obra. No se trata de una experiencia puntual en la vida del creyente que lo haga alcanzar como un nivel mayor como cristiano. Como decir, bueno, yo antes de la llenura era un cristiano, ahora soy un cristiano mayor o un super cristiano. No funciona de esa manera. En la iglesia no hay cristianos de primer nivel y de segundo nivel. No existe eso. No es que es una segunda experiencia. No es eso. ¿Por qué te puedo decir? Bueno, porque si estás en Cristo ya sos total y completamente cristiano. Totalmente. ¿Por qué? Porque tu posición no depende de lo que vos hagas, sino de la identidad que ahora tenés en Cristo. Vos sos cristiano porque estás en Cristo, nada más. No sos más cristiano o un cristiano mayor por alguna obra que hagas. No, ya sos totalmente cristiano. La Biblia, de hecho, asegura que cada creyente está completo en Cristo. Y si está completo, no puedes tener que buscar una segunda experiencia, porque ya está completo. No puedes ser más cristiano de lo que sos ahora ya. Si estás en Cristo, ya sos cristiano. Más maduro, menos inmaduro, pero siendo igual cristiano. Si estás en Cristo y hoy te morís, vas al cielo. Punto. Colosenses capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Porque en Él, dice, o sea, ¿quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Están completos, 100% cristianos. ¿Por qué?
Porque estás en Cristo, porque tu identidad no está definida por quién sos, sino por quién es Él. Porque ahora sos de Él, porque ahora estás en Él. Estás unido a Cristo y sos uno con Él. Así que no dejes que te vendan un buzón de una segunda experiencia, porque no existe tal cosa. Eso es una tendencia muy estilo Iglesia Católica, donde se define, ¿no?, como a todo el pueblo, ¿no?, y como una casta sacerdotal de personas más santas. No existe. Si estás en Cristo, ya está. Entonces no es eso. Vamos a ver luego lo que es, pero no es eso. Lo siguiente que no es, la llenura del Espíritu no es el momento cuando Él hace morada en el creyente. No es que el Espíritu Santo cuando te llena ahí empieza a estar. ¿Y antes qué estuvo? No, antes, uno dice, antes estuvo Cristo, después con la llenura está el Espíritu. No es así. La Biblia nos afirma que desde el momento en que somos cristianos, el Espíritu mora en nosotros. Hemos visto hace un tiempo atrás, Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquel que diga que hasta que no sea lleno del Espíritu Santo no mora en Él, está en un error. Porque si el Espíritu Santo no está en vos, entonces no sos cristiano. Una evidencia de que seas cristiano es que el Espíritu Santo mora en vos. Justamente es una evidencia de que somos de Cristo. Es lo que nuestro texto nos dice. Si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de Cristo. Entonces tampoco es eso la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué no es tampoco? La llenura del Espíritu Santo no es una obra que el creyente logre por sí solo. Así como es erróneo afirmar que no hay ningún aporte del cristiano para alcanzar este mandamiento, es igual de errado decir que es algo que el creyente puede lograr solo con sus fuerzas humanas. No es algo que haces en tu carne con el sello de aprobación de Dios. Como diciendo, bueno, genial, hacelo por tu cuenta y yo estoy contento con eso. No es así. Claramente, para ser lleno del Espíritu Santo, necesitamos la intervención del Espíritu Santo, obrando en cada creyente para ser fortalecido justamente con el poder que Dios da. Si ustedes se acuerdan, en Efesios capítulo 3, versículo 16, vemos que es el Espíritu Santo obrando para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Así que el Espíritu Santo necesitamos que obre en nosotros. No podemos ser llenos del Espíritu Santo por nosotros mismos solamente. Otra cosa que no es, la llenura del Espíritu no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo es algo que todos los creyentes experimentan el día en que conocen al Señor. Claramente hay una diferencia. La llenura del Espíritu Santo no siempre los creyentes lo alcanzan. El bautismo del Espíritu Santo es algo que todos los creyentes han vivido una sola vez. Es la obra por la cual Cristo, por medio del Espíritu, nos hace parte de su cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos Dios se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos los creyentes han sido bautizados. La siguiente cosa que no es, la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que la promesa del Espíritu Santo. Es importante entender esto porque muchas veces se escucha mala enseñanza diciendo, ¿tenés la promesa? Pero bueno, ¿tenés la promesa? ¿Cómo? Sí, te dicen así, ¿tenés la promesa? En algunos contextos de enseñanza, hablar de la promesa es hablar de hablar en lengua. Si no tenés el don de lenguas, supuestamente, no tenés la promesa del Espíritu Santo. Y no es así. La promesa del Espíritu Santo fue cumplida por Dios en Pentecostés. El Señor había prometido que iba a enviar a otro en su lugar para que estuviera con los creyentes para siempre. Y desde el día de Pentecostés esa promesa se cumplió.
ya que hoy el Espíritu habita en cada uno de los que han creído en Cristo sin excepción alguna. Entonces cuando te digan, ¿tenés la promesa? Decirle, sí, claro que sí. O vos no la tenés, hay que decirle, claro que sí. Fíjense, Hechos capítulo 2, versículo 38, 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame, o sea, todos los creyentes. La promesa es para todos, ya está cumplida. Ahora, habiendo dicho lo que no es, podemos entonces ver lo que sí es ser lleno del Espíritu Santo. Y te pido atención aquí porque es una definición y a veces sé que cuesta, sé que hace mucho calor, algunos están como medio cansados, pero te pido que me sigas porque es crucial entender la definición de qué es ser lleno del Espíritu Santo. Yo lo defino de la siguiente manera. Es la condición en la cual la tercera persona del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad controla plenamente la vida del creyente, conduciéndola conforme a su voluntad y produciendo en él, en el creyente, frutos sin limitaciones. Es la condición, repito, en la cual la tercera persona de la Trinidad controla plenamente la vida del creyente, conduciendo la vida del creyente conforme a su voluntad y produciendo en quién, en el creyente, el fruto del Espíritu sin limitaciones. Media larga, ¿no? Pero bueno, hay 3 puntos importantes de esta definición, las cuales podemos considerar. Primero, si escuchaste mi definición, dije una persona. Cuando hablamos del Espíritu Santo no hablamos de una fuerza, de un poder o de una influencia. Él es una persona. Él está dentro de nosotros para buscar controlar cada área de nuestra vida, y cuando a veces lo resistimos, cuando pecamos, cuando no obedecemos la voluntad de Dios, lo contristamos o frenamos su obrar. Juan capítulo 14, versículo 16, en la promesa del Señor dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta idea de otro es otro como yo, de la misma jerarquía que yo, otra persona como yo, para que esté con vosotros para siempre, una persona. Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Para que se contriste tiene que ser una persona. Si fuera una fuerza o un poder, no podríamos ponerlo triste. ¿Cuándo lo ponemos triste? Bueno, cuando nos resistimos a su obra, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Te dije también en mi definición, una persona, también durante mi definición dije un control. Al pensar en llenura, muchas veces nos imaginamos a los creyentes como vasos, como unos vasos que tienen que estar vacíos para entonces llenar. Yo mismo he levantado muchas veces las manos como diciendo, soy un vaso, llename, y no es así. ¿Cómo me va a llenar como si fuera un vaso si ya el Espíritu está dentro mío? Y es una persona, no es un poder ni algo, no es un agua o un fuego que se va llenando y va, está dentro tuyo. Entonces no puede venir en partes. ¿Me entienden? Entonces no veas a la llenura como un vaso que se va llenando, sino que ser llenos tiene que ver con la idea de rendición, de entregar el control de tu vida por completo al Espíritu. O sea, cuando hablamos de llenura no hablamos de contenido, o sea, de algo que se va llenando en contenido, sino más bien de control. Ser lleno acá no es tanto la idea de algo que se va llenando por contenido, sino algo que tiene que ver con control. Cuando nos está pidiendo que sean llenos es ser más controlados, no que el Espíritu Santo esté, digamos, como llenando más del cuerpo, porque ya está dentro tuyo.
Entonces, una figura más clara no sería como la de un vaso que se llena, sino como la de un guante en el cual se introduce la mano y controla mejor. Cuanto más se llena el guante con la mano, controla mucho mejor. Esa sería una ilustración más sencilla para entender qué es ser lleno. ¿Qué pasa cuando somos llenos? Bueno, cuando el guante entonces es llenado por la mano, el trabajo del guante es el trabajo ¿de qué? De la mano. Entonces el guante no se puede jactar por lo que hace. ¿Por qué? Porque es la mano el que lo controla. Así es la obra del Espíritu Santo. Todo el reconocimiento ¿para quién es? Para la mano, no para nosotros. Y la otra palabra clave que te dije es la palabra fruto, y de eso vamos a hablar mucho más en la segunda parte, pero vamos a ver un poquito. Fruto es el resultado de la obra del Espíritu. Es su obra cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos mucho fruto continuamente. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Esa es la voluntad de Él, que llevemos fruto y que sea un fruto continuo. Como expresa un pastor al respecto, dice respecto a llevar fruto. Llevar fruto tiene que ver con actitudes piadosas, como vemos las actitudes de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué son? Actitudes piadosas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ve que son actitudes piadosas? Vuelve para atrás el versículo anterior. No son cosas abstractas, son cosas que vive el cristiano. Dicho de otra manera, este texto sería decir, el fruto del Espíritu en el creyente es que el creyente es amoroso, se goza, es pacífico, es paciente, es benigno, es bondadoso, tiene fe y así sucesivamente. ¿Me entienden? No son cosas abstractas que están en el aire, son cosas que están en la vida del creyente. También llevar fruto es una conducta justa. Filipenses capítulo 1, versículo 11, el versículo que leí para comenzar hoy. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Una vida con frutos, una vida justa, que vive la justicia. Una vida de frutos, una vida de alabanza. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y por último, también una vida que lleva fruto es una vida que lleva a otros a la fe en Jesús como Señor de sus vidas. Romanos capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoremos que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no a griegos, a sabios y a no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es la idea de frutos respecto a personas a las cuales presentamos para que conozcan a Cristo. Eso es una vida que lleva fruto, todas estas características. Ven que no es ninguna cosa rara ni mística. Pero para entender, creo, un poco más la idea de ser lleno, también lo que podemos hacer, volviendo a nuestro texto, es ver en el contexto original cómo se utilizaba la palabra llenos, ser llenos, que obviamente para los efesios ellos entendían de qué estaban hablando. Nosotros por ahí desconocemos, pero podemos ver, estudiando el contexto, qué significaba, y por medio de eso entonces comparar esa palabra, cómo se utilizaba, con el obrar del Espíritu en cada creyente, en cada uno de nosotros. Una de las formas que se usaba era con frecuencia para hablar respecto al viento que llenaba la vela de un barco para que avance en el agua. Ahí se utilizaba pleró. De la misma manera, ser lleno del Espíritu tiene una clara relación a movernos y avanzar en la vida cristiana por la intervención de Dios. Así como en su momento
hubo una dinámica semejante que llevó al Espíritu Santo a escribir a los autores de la Biblia. Los impulsó, los llevó a escribir. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La idea de sopló, los llevó. Esa es la idea también de ser llenos. El Espíritu Santo impulsando a vivir la vida cristiana. En segundo lugar, la idea de pleró es también la idea de estar empapado o estar impregnado. Y se utilizaba por lo general cuando se agarraba una carne y se le impregnaba con mucha sal. ¿Para qué? Para darle sabor y para conservarla. La sal se impregnaba y empapaba todo la carne. De la misma manera, Dios quiere que su espíritu sature a tal punto la vida de sus hijos, que todo lo que ellos piensen, digan y hagan refleje su presencia divina, estar totalmente saturados del Espíritu Santo, de manera que en todo lo que hagamos se vea a Cristo. Y por último, esta idea del pleró, para aquel contexto se utilizaba con la idea de un control total. Uno actúa a partir de lo que ocupa su vida, o sea que en un sentido lo controla. Cuando alguien está lleno de ira, lo que decimos muchas veces que está siendo controlado por su enojo. A veces decimos, vos no sos así, vos estás actuando así porque estás siendo controlado por el enojo. De la misma manera es la idea del control total del Espíritu Santo. Es que las cosas que haces y cómo actúas tienen que ver con el control del Espíritu Santo sobre tu vida. Pero también, para entender lo que es, creo yo, una vida llena del Espíritu Santo, no hay nada mejor que ver la vida de Cristo. Y aquí podría haber puesto un montón de versículos. Pero te invito a que después busques los evangelios y veas lo que era justamente el Señor lleno del Espíritu Santo, las cosas que hacía. Un solo versículo para nombrar, Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo controlaba la vida del Señor y todo lo que hacía era de acuerdo a lo que el Espíritu Santo lo mandaba, porque por medio de eso Él agradaba al Padre en todo lo que hacía. Juan capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y para hacerlo, Él diariamente buscaba ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo lograba? Estudiaba la palabra. Apartaba tiempos, horas y horas de oración. Acordate que Él nunca tomó un atajo. Él era Dios, no podía haber hecho por sí mismo, pero como para ser nuestro representante tenía que hacer todo como nosotros. Y por lo tanto Él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Si Cristo se sometía en todo el control del Espíritu, ¿cómo vos podés vivir la vida cristiana de una manera plena sin el control de Él? ¿Cómo podés pensar de que podés hacerlo mejor a tu propia forma de hacer las cosas? No se puede. Por eso te animo, si te está costando, que mires a Cristo para entregar el control total de tu vida. Pero ahora, bueno, te expliqué qué es ser lleno del Espíritu. La pregunta que se puede surgir a alguno que tal vez está aquí es, bueno, genial, ya sé que es ser lleno del Espíritu. Ahora la pregunta, ¿cómo hago para ser lleno del Espíritu? Sé lo que es, ¿cómo logro hacerlo? Es importante primero que recordemos, como cualquier otra cosa que tenga que ver con la vida cristiana, que el Señor nos ha provisto de todos los recursos para lograr cumplir su voluntad con obediencia. Si su voluntad, por lo que vemos en este texto, es que seamos llenos del Espíritu Santo, Él nos da los recursos para poder lograrlo. Si Él quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, podemos lograrlo con los recursos que Él da. ¿Se acuerdan
2 Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Tenés toda disposición para lograrlo. Si no lo lográs, ¿de quién es culpa? Tuya. Pero nunca debemos dejar de considerar que tanto como es una obra del Espíritu dentro nuestro, es entonces la importancia de que se requiere un esfuerzo para lograr ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que haber ayuda de tu parte. Se requiere un esfuerzo para que Él tome el control de tu vida. Si no fuera así, entonces esta exhortación no tendría sentido. Perdería de valor el mandamiento, si no es algo que vos tengas algo que ver. Algunos piensan, creo yo erróneamente, que en la hora de ser llenos, ellos no tienen nada que hacer. Me entrego. Y sí, tenés que entregar, pero eso de entregar es un esfuerzo. Porque ¿cuál es el problema con vos? Que vos naturalmente no te querés entregar. Entonces es un esfuerzo tener que entregarte, es un esfuerzo usar los recursos. ¿Quién debe esforzarse por usar los recursos? ¿Quién debe hacerlo? Vos. ¿Quién debe luchar contra el pecado para que la obra del Espíritu no se frene? Vos tenés que luchar. Si pensás que solamente la obra de Dios te equivocás, porque ¿qué va a pasar? Es probable que cuando falle vas a decir, no, es culpa de Dios porque Él no quiere hacer. A veces oramos así, Señor, yo te pido que haga la obra y yo no veo, Señor, yo te pido y yo te pido. Es como que le están echando la culpa a Dios. No, sos vos que te tenés que arrepentir, sos vos que tenés que dar los pasos que hagan falta para dejar de pecar. Sos vos que tenés que confesar, sos vos que tenés que rendirte. ¿Lo haces en el poder del Espíritu Santo? Claro que sí, no es solo vos. Pero no podés echarle la culpa a Dios de lo que vos tenés que hacer de tu parte. De hecho, hermano, es una evidencia justamente de ser creyente que lo vas a hacer. ¿Hay caídas a veces? Claro que sí. A veces el control del Espíritu Santo se frena por tu desobediencia y bueno, lamentablemente sí. Pero respecto a la evidencia, lo que puedo decir es que si luego de un buen tiempo considerable no ves que el Espíritu vaya tomando un control de tu vida, tenés que tal vez reflexionar si realmente Él está dentro tuyo. Bueno, si escuchaste, te dije recursos, medios que Dios te da para poder ser lleno. Si alguno todavía me prestó atención, algunos por ahí ya están medio difíciles de seguirme. Si alguno todavía queda que me prestó atención, escuchó que dije medios, recursos. Bueno, tal vez la pregunta sea, ¿y cuáles son esos medios? Ya sé qué es el ser lleno del Espíritu, sé cómo lograrlo. Bueno, ¿cómo entonces, cuáles son esos recursos ahora? Bueno, la Biblia nos da varios recursos. Por razones de tiempo no vamos a ver todo, pero podemos mencionar algunos. Somos llenos del Espíritu Santo, por ejemplo, por medio de la confesión de nuestros pecados. Es que vengo a la Iglesia Católica y tengo que confesar. No, acá no hay ningún cura que te va a decir rezá 3 Padre Nuestro y 2 Ave María para que te perdone. No, pero en la confesión de tu pecado vas tratando con tu orgullo. En contarle a otro lo que estás pecando, en pedir una oración y confesar tus pecados, Dios va obrando en vos. Va matando ese orgullo, porque el orgullo que quiere, ocultar el pecado, dejarlo ahí escondidito. Es mi pecadito este que está ahí, no es tan malo. Porque por lo general vemos muy grandes los pecados de los demás, pero los nuestros nos parecen que no son tan graves. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados. Ser lleno del Espíritu Santo, un medio, es también rindiendo nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestros deseos. Requiere que mueras a vos mismo.
requiera que mueras a tus sueños personales para vivir de acuerdo a su voluntad. Porque de esa manera vas a atacar tu orgullo y tu amor por vos mismo. Porque vos te amás mucho a vos mismo. Es la realidad, cada uno nos pasa. En parte el mandamiento de amar a los demás como uno mismo no es porque no te ames tanto a vos, sino porque te amás demasiado. Pero justamente cuando te rendís, dejás de un lado a vos mismo. Ya no vivo yo. Es Cristo ahora. Es rendición. Es control. Es el mismo principio que se aplica para la actitud ¿se acuerdan de Juan el Bautista con Jesús? Es la misma actitud que nosotros deberíamos tener con el Espíritu Santo. ¿Qué sería? Que yo mengüe, pero que Él crezca. Otro medio lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No hace falta mucho para darte cuenta que estos versículos, si lo comparás con Efesios 5, 18, 21, son muy parecidos. Son muy parecidos. En el otro, sencillamente, lo que se nos dice es que seamos llenos del Espíritu Santo y después da toda una lista de cosas. Acá, ¿qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros y luego da toda la lista. No sé si llega a entender la relación. Ser lleno del Espíritu y una evidencia de cosas que hacen los creyentes. Ser lleno de la palabra y toda una evidencia de cosas. O sea que si conectamos, ¿qué estamos diciendo? Ser lleno del Espíritu, ¿a qué equivale? A ser lleno de la palabra. Y ahí tenés otro medio. Como alguien dijo una vez, sencillamente consiste en tomar las Escrituras y dejar que moren en todo tu ser y lo sature todo con su influencia. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de su palabra. A medida que nos llenamos con la palabra de Dios, la palabra controla tu pensamiento y tus acciones, por medio de lo cual vamos a estar entonces cada vez bajo el control del Espíritu. Estos medios, más otros más que tenés en la Biblia, combinados con una oración que te libre de tus ansiedades, van a lograr entonces que puedas experimentar una vida llena de la plenitud del Espíritu. ¿Qué es lo que va a ocurrir en un sentido? En tu mente va a haber una plena conciencia de la presencia de Dios, como si estuviera al lado tuyo, como si estuviera todo el tiempo diciéndote al oído lo que tenés que hacer. No es que el Espíritu te va a hablar, sino que todo lo que va haciendo es como si fuera que Él estuviera al lado tuyo, guiándote todo el tiempo. Así es la vida que está llena del Espíritu Santo. Es como si el mismo Señor estuviera al lado tuyo y te estuviera guiando en todas las cosas que hacer, de tal modo que tus pensamientos son sus pensamientos, tus normas son sus normas, su obra es la tuya, su voluntad es tu voluntad. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto nosotros todos, mirando esa cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ser llenos del Espíritu hace que así como Cristo es, nosotros también seamos. Solo de esta manera podremos lograr vivir la vida cristiana venciendo al pecado y creciendo en nuestra santificación. Como te dije, en el próximo sermón vamos a ver los resultados. Es algo precioso ver los resultados de una vida que está llena del Espíritu Santo. Pero hoy me gustaría reflexionar solamente un poquito en lo que vimos. Mi pregunta es, presta atención, ¿podés ver que realmente
en tu vida el Espíritu Santo esté llenando, que esté controlando. ¿Estabas considerando cómo es que lo podías lograr? Porque algunos piensan, bueno, yo pensaba que era de otra manera. No, es así. Todos los recursos están. Así que animate. Porque no hay cosa más preciosa que ser lleno del Espíritu Santo. Porque no hay cosa más preciosa que ir creciendo cada día en parecerte más a Cristo. Porque es el propósito con el cual fuimos creados. Es el propósito de nuestra salvación, ser cada día más como Cristo. Y eso solo lo vas a lograr siendo lleno del Espíritu Santo. Por último, me gustaría animar a algunas personas que tal vez pensaban que eran cristianos por alguna experiencia emocional que alguna vez tuvieron, o porque tal vez alguien les oró o les hizo repetir una oración, ¿no? Como si repetir una oración fuera algo que pueda hacer algo. O por cualquier otra cosa, por lo que quieras. Pero que realmente ve que su vida nunca fue controlada por el Espíritu, sino que justamente siempre han vivido de acuerdo a sus propios deseos. Y que tal vez con lo que vieron hoy se están dando cuenta que en realidad necesitan conocer verdaderamente a Dios, porque no ven que el Espíritu jamás haya controlado su vida. Si tu vida es como acabo de plantearla, todavía lamentablemente estás sin Cristo y por lo tanto tus pecados te siguen condenando. Pero hay esperanza hoy para vos. Si dejás de confiar en vos mismo y ponés tu confianza en Cristo, en lo que Él hizo por vos, y si con un corazón arrepentido venís a Él, Él puede cambiar tu vida. Él puede hacerlo realmente. El Espíritu va a hacer realmente ahí una morada en tu vida. Y ya no vas a vivir para vos mismo, sino para aquel que te salvó. Vení hoy a Cristo. Ya no lo pospongas más. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra. Que podamos